Durante meses, millones de personas en Estados Unidos descubrieron que su empleo estaba en riesgo de la forma más fría posible. No hubo advertencias claras, ni reuniones explicativas, ni tiempo para prepararse. Solo correos inesperados, invitaciones extrañas en el calendario o un silencio incómodo que anticipaba lo peor. Mientras los titulares hablaban de fortaleza económica, la experiencia cotidiana empezó a contar una historia completamente distinta. La contradicción se volvió imposible de ignorar. Empresas que reportaban ganancias seguían recortando personal. Sectores considerados seguros comenzaron a reducir equipos sin previo aviso. Y al mismo tiempo, encontrar trabajo se volvió más lento, más frustrante y más incierto. La pregunta dejó de ser cuándo llegará la recuperación y pasó a ser si el sistema laboral todavía funciona como se promete. Detrás de cada despido hay ahorros que se consumen, planes que se postergan y una presión silenciosa que se extiende incluso entre quienes aún conservan su puesto. Si este tipo de análisis ayuda a comprender lo que realmente ocurre y a anticipar lo que viene, suscribirse al canal permite seguir investigando estas transformaciones con datos claros y sin filtros, entendiendo las fuerzas que están cambiando el país desde adentro. Lo que sigue no es una lista de eventos aislados ni una reacción exagerada al corto plazo. Son señales conectadas que, juntas, dibujan un patrón preocupante. Comprenderlas puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o interpretar a tiempo hacia dónde se dirige el mercado laboral en Estados Unidos. 10. Los despidos masivos se normalizan. El despido dejó de ser un evento excepcional para convertirse en una práctica recurrente dentro del funcionamiento empresarial. Durante décadas, los recortes se justificaban como respuestas temporales a crisis específicas o errores de planificación aislados. Hoy, la eliminación de puestos aparece integrada a la estrategia permanente de múltiples sectores, desde tecnología y comercio hasta logística, salud y servicios públicos. En un solo año reciente se anunciaron más de 1 millón de desvinculaciones laborales en todo el país, una magnitud que ya no provoca sobresaltos en los mercados financieros, pero sí un impacto directo y profundo en la vida cotidiana de millones de hogares. El cambio no es solo cuantitativo, sino estructural. Las empresas ya no ejecutan un ajuste grande seguido por un periodo de estabilidad, sino una secuencia constante de recortes pequeños y aparentemente controlados. Esta fragmentación evita titulares alarmantes, pero genera un desgaste acumulativo mucho más dañino. Cada reducción elimina capas de experiencia, rompe equipos y debilita la memoria organizacional, mientras transmite un mensaje claro. Ningún puesto es verdaderamente estable, incluso cuando la compañía reporta beneficios sólidos. Este modelo responde a una lógica financiera que prioriza flexibilidad extrema y reducción continua de costos. La presión de inversionistas y fondos exige eficiencia inmediata, incluso a costa de la sostenibilidad humana del empleo. El trabajo deja de ser un vínculo de largo plazo y se transforma en una variable ajustable. Bajo esta dinámica, el despido no señala un fracaso, sino una decisión administrativa más, normalizada y repetible. El efecto psicológico se extiende más allá de quienes pierden su empleo. Los trabajadores que permanecen activos operan bajo una vigilancia constante, con la sensación de que cualquier trimestre puede justificar una nueva ronda de ajustes. Esta tensión modifica comportamientos, reduce la cooperación y erosiona la confianza interna. El entorno laboral se vuelve silencioso, cauteloso y frágil, como un edificio que parece en pie pero cruje internamente. A nivel social, la repetición de despidos masivos debilita la capacidad de planificación familiar. Decisiones sobre vivienda, educación o consumo se postergan indefinidamente. El ingreso deja de percibirse como estable y se vive como transitorio, incluso en empleos que antes ofrecían previsibilidad. Esta inseguridad sostenida se filtra en la economía local, afectando comercios, servicios y comunidades enteras. Cuando el despido se vuelve rutina, el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico. La normalización del recorte permanente redefine la relación entre empresas y trabajadores, preparando el terreno para una consecuencia aún más silenciosa. Desde este punto, el foco se desplaza hacia quienes intentan volver al mercado y descubren que el tiempo sin empleo se convierte en una trampa difícil de romper. 9.
el desempleo de larga duración crece en silencio. Las estadísticas generales rara vez reflejan cuánto tiempo permanece una persona sin trabajo. Detrás de los promedios se esconde una realidad más dura. Millones de estadounidenses llevan más de medio año buscando empleo sin éxito. No se trata de transiciones breves entre puestos, sino de periodos prolongados que consumen ahorros, desgastan vínculos familiares y generan una presión constante difícil de visibilizar en los informes oficiales. Mientras los datos se publican con retraso y ajustes posteriores, la experiencia cotidiana avanza sin pausa. Las ofertas disminuyen, los procesos de selección se extienden durante semanas y las respuestas nunca llegan. El mercado laboral parece activo en teoría, pero en la práctica funciona como un sistema saturado y lento, donde la demanda real no alcanza para absorber a quienes quedaron fuera. Este fenómeno no es casual. Cada ronda de despidos masivos inyecta miles de perfiles experimentados en un mercado que ya estaba tensionado. La competencia se intensifica y eleva los requisitos incluso para puestos básicos. Lo que antes era una pausa temporal se convierte en una espera prolongada, donde cada mes sin ingresos reduce las posibilidades futuras en lugar de ampliarlas. El impacto psicológico es profundo y progresivo. A medida que el tiempo avanza, la búsqueda se transforma en una rutina desgastante. La identidad profesional se debilita, la confianza se erosiona y la percepción social del desempleo prolongado se vuelve estigmatizante. No es solo la falta de trabajo, sino la sensación de quedar fuera de un sistema que continúa moviéndose sin mirar atrás. Desde una perspectiva estructural, el desempleo de larga duración revela una desconexión grave entre oferta y demanda laboral. No faltan personas dispuestas a trabajar, sino puestos capaces de integrarlas nuevamente. La economía parece generar movimiento, pero no reinserción efectiva, creando una bolsa creciente de trabajadores invisibles para los indicadores tradicionales. Esta grieta entre cifras y experiencia real se amplía con cada actualización tardía de los datos. Cuando la corrección finalmente aparece, las decisiones ya se tomaron y los daños ya están consolidados. Y esa distancia entre lo que se informa y lo que se vive prepara el escenario para una pérdida de confianza más amplia, que comienza a cuestionar la utilidad misma de las señales oficiales. 8. Las cifras oficiales llegan tarde y corregidas. La primera señal incómoda aparece cuando los datos que sostienen el discurso de estabilidad no coinciden con lo que ocurre en la calle. Informes laborales celebrados por mercados y autoridades se publican con tono optimista, pero detrás de esa superficie se esconde un mecanismo de correcciones constantes. Lo que inicialmente se presenta como creación de empleo termina siendo revisado meses después, cuando el impacto real ya atravesó hogares, empresas y comunidades enteras. Esa distancia temporal convierte a la estadística en una fotografía borrosa de un escenario que ya cambió. El conflicto no está solo en el error, sino en el retraso con el que se reconoce. Para cuando la corrección aparece, las decisiones ya fueron tomadas y las consecuencias ya se instalaron. Este desfase no es nuevo, pero se volvió más profundo en un contexto de alta volatilidad económica. Los modelos de medición se apoyan en encuestas parciales, proyecciones y ajustes estacionales que funcionan en tiempos de estabilidad, pero fallan cuando el mercado se mueve con brusquedad. Empresas que despiden de forma gradual no aparecen de inmediato en los registros y sectores completos pueden deteriorarse sin reflejo estadístico durante largos periodos. La imagen oficial se mantiene firme mientras la estructura real se debilita. Así, el relato de fortaleza se sostiene por inercia metodológica más que por evidencia tangible. La historia se escribe con retraso. Cuando finalmente llegan las revisiones, el impacto suele ser silencioso pero contundente. Empleos que se daban por existentes desaparecen de los registros como si nunca hubieran estado allí. No se trata de ajustes marginales, sino de correcciones que reescriben meses completos de narrativa económica. El problema es que estas rectificaciones no ocupan titulares ni generan el mismo eco que los anuncios iniciales. La percepción pública queda anclada en una versión que ya no es válida. En ese silencio estadístico se diluye la responsabilidad política y empresarial. El daño queda disperso y sin un rostro claro. Para los trabajadores, esta dinámica crea una sensación de irrealidad permanente,
Mientras los informes hablan de solidez, la experiencia cotidiana es la de entrevistas que no avanzan, procesos que se congelan y respuestas que nunca llegan. La contradicción erosiona la confianza en las instituciones que deberían ofrecer claridad. No es solo una cuestión técnica, sino una fractura entre el discurso oficial y la vida diaria. Esa brecha genera frustración, pero también parálisis. Si los datos dicen que todo está bien, el problema parece individual y no estructural. Las empresas también operan dentro de este marco distorsionado. Decisiones de inversión, expansión o recorte se toman apoyadas en cifras que luego serán modificadas. Cuando la corrección llega, muchas compañías ya ajustaron tarde o de forma incompleta. Esto refuerza ciclos de despidos escalonados y estrategias defensivas prolongadas. La planificación pierde horizonte y se vuelve reactiva. En lugar de anticipar, el sistema corrige sobre la marcha. Esa improvisación se traduce en mayor inestabilidad laboral. El efecto acumulativo alcanza a los mercados financieros, que reaccionan más a titulares que a revisiones tardías. La confianza se construye sobre datos preliminares y se sostiene hasta que la realidad los contradice. Cuando eso ocurre, el ajuste ya no es gradual, sino abrupto. La volatilidad se intensifica y la sensación de riesgo se expande. Las cifras corregidas llegan como un eco tardío de decisiones que ya no pueden revertirse. El sistema parece avanzar mirando por el retrovisor. A nivel institucional, esta práctica debilita la credibilidad de los organismos encargados de medir la economía. Cada revisión drástica alimenta la sospecha de que la información inicial no refleja la complejidad real del mercado laboral. No se trata de manipulación directa, sino de herramientas que quedaron desfasadas frente a una economía fragmentada y cambiante. Sin embargo, el resultado es el mismo: una percepción pública cada vez más escéptica. Cuando los datos pierden autoridad, el consenso social se resquebraja, y sin consenso, las políticas pierden eficacia. Este retraso informativo también afecta la formulación de políticas públicas. Programas de estímulo, ayudas al desempleo o ajustes presupuestarios se diseñan sobre bases que luego se corrigen. La respuesta llega tarde, cuando el deterioro ya se profundizó. Comunidades enteras atraviesan meses críticos sin respaldo adecuado porque las cifras oficiales aún no reflejan la magnitud del problema. La lentitud estadística se traduce en lentitud política. El costo se paga en tiempo perdido y oportunidades cerradas. En este contexto, la estabilidad se convierte en una ilusión sostenida por números provisionales. La economía parece resistir hasta que las revisiones revelan un escenario mucho más frágil. Esa fragilidad no surge de un evento puntual, sino de una acumulación de errores temporales. Cada corrección es una grieta más en la narrativa oficial. El edificio se mantiene en pie, pero con bases cada vez menos visibles. La tensión crece en silencio. Así, las cifras que llegan tarde no solo informan mal, sino que moldean comportamientos equivocados. Trabajadores, empresas y autoridades actúan sobre una realidad incompleta. Cuando la verdad emerge, ya no sirve para prevenir, solo para explicar lo ocurrido. Este patrón prepara el terreno para un mercado laboral donde la confianza se erosiona de forma constante. Y en ese clima de incertidumbre, cualquier señal negativa futura tendrá un impacto mucho mayor. La siguiente etapa del análisis muestra cómo esta fragilidad estadística se traduce en decisiones cada vez más defensivas. 7. Ningún sector se considera seguro. Durante años, cambiar de industria fue una estrategia lógica para protegerse de la inestabilidad. Si un sector caía, otro ofrecía refugio. Hoy esa lógica perdió vigencia. Los recortes alcanzan casi todos los ámbitos de la economía, desde tecnología y comercio hasta salud, educación y empleo público. La sensación de que existe un lugar seguro para trabajar se desvanece rápidamente. La tecnología, antes símbolo de crecimiento constante, redujo plantillas de forma sostenida. Empresas que lideraron la innovación durante décadas ajustan costos para responder a expectativas financieras más estrictas. El comercio, afectado por cambios en el consumo, cierra sucursales físicas mientras automatiza procesos. Incluso áreas tradicionalmente estables enfrentan presiones presupuestarias que se traducen en congelamientos y despidos. Este fenómeno revela un cambio estructural. La estabilidad ya no depende del desempeño individual ni de la especialización,
sino de variables externas como márgenes de rentabilidad, ciclos financieros y decisiones de inversionistas. El trabajador queda expuesto a fuerzas que no controla y que se mueven con rapidez. La desaparición del refugio sectorial altera la planificación de carrera. Elegir una profesión deja de ser una apuesta a largo plazo y se convierte en una decisión táctica, condicionada por el corto plazo. La formación pierde valor como garantía de estabilidad y se transforma en un requisito mínimo para competir. Cuando todos los sectores ajustan al mismo tiempo, el problema deja de ser coyuntural. La economía entra en una fase donde el riesgo se distribuye de manera uniforme, sin zonas de amortiguación. Esta sincronización amplifica el impacto de cada recorte y reduce la capacidad de absorción del mercado. El efecto psicológico es profundo. Trabajadores que antes se sentían protegidos por su industria, ahora operan con cautela permanente. La movilidad laboral se reduce, no por falta de oportunidades, sino por miedo a perder lo poco que se conserva. Las empresas, por su parte, adoptan una postura defensiva. Contratan menos, externalizan funciones y priorizan flexibilidad sobre compromiso. El vínculo laboral se vuelve transaccional, frágil y fácilmente reversible. En este contexto, la presión no solo recae sobre quienes pierden su empleo, sino también sobre quienes permanecen, y esa carga creciente prepara el escenario para un desgaste interno que redefine la experiencia diaria del trabajo. 6. Los empleados restantes cargan con más trabajo. Después de cada recorte, las tareas no desaparecen, se redistribuyen. Equipos reducidos enfrentan las mismas exigencias con menos personas, menos tiempo y menos recursos. La carga laboral aumenta de forma silenciosa, sin anuncios oficiales, pero con efectos visibles en la dinámica cotidiana de las organizaciones. En el corto plazo, la productividad puede mostrar mejoras aparentes. Los indicadores reflejan eficiencia, pero omiten el costo humano. Jornadas más largas, responsabilidades superpuestas y presión constante se convierten en la norma. El rendimiento se sostiene a fuerza de desgaste, no de innovación. El miedo a ser el próximo en la lista modifica el comportamiento. Los empleados evitan cuestionar decisiones, aceptan tareas adicionales y reducen cualquier gesto que pueda interpretarse como debilidad. La creatividad se retrae y el riesgo se evita. El trabajo deja de ser un espacio de desarrollo para convertirse en un ejercicio de resistencia. Este clima afecta la salud mental y física. El estrés sostenido se acumula, la fatiga se normaliza y el ausentismo aumenta. Sin embargo, estos síntomas rara vez se reconocen como señales de un sistema sobrecargado. Se interpretan como problemas individuales, no como consecuencias estructurales. A nivel organizacional, la erosión es profunda. La colaboración se debilita, la confianza se fragmenta y el conocimiento se pierde cuando los equipos se reducen una y otra vez. La empresa parece funcionar, pero lo hace sobre una base cada vez más frágil. El impacto se extiende más allá del lugar de trabajo. Familias ajustan rutinas, comunidades sienten la presión y el consumo se retrae. El exceso de trabajo no se compensa con estabilidad, sino con incertidumbre prolongada. Este modelo crea una paradoja peligrosa. Mientras se exige más a menos personas, se reduce la capacidad de adaptación a largo plazo. El sistema se vuelve rígido, vulnerable y propenso a fallas mayores. Así, el mercado laboral no solo expulsa trabajadores, sino que desgasta a quienes permanecen. Y ese desgaste acumulado prepara el terreno para una ruptura generacional que redefine la relación con el empleo desde sus cimientos. 5. El acceso al primer empleo se bloquea. El primer contacto con el mercado laboral siempre fue un momento decisivo, pero hoy se transformó en un muro casi infranqueable. Los puestos anunciados como iniciales ya no cumplen esa función y exigen trayectorias que solo se construyen trabajando. La contradicción es abierta y constante. Se solicita experiencia previa para acceder a la primera oportunidad. Esta barrera redefine el inicio de la vida laboral como un filtro excluyente más que como un proceso de aprendizaje. El contexto económico explica parte de este cierre. Tras años de ajustes y despidos, las empresas priorizan reducir costos y riesgos. Capacitar implica tiempo, dinero y tolerancia al error, elementos que hoy escasean. En lugar de formar talento, se busca incorporarlo listo para producir desde el primer día,
incluso cuando eso reduce el universo de candidatos viables. Esta lógica empuja a los jóvenes a competir en desventaja directa con trabajadores que ya recorrieron ese camino y que, tras un despido, aceptan posiciones inferiores para mantenerse activos. La competencia deja de ser entre pares y se convierte en una carrera desigual, donde la edad y la urgencia juegan papeles determinantes. El resultado visible es la prolongación de la dependencia económica. Muchos recién graduados regresan a hogares familiares o encadenan trabajos informales sin proyección. La transición hacia la independencia se retrasa y con ella se postergan decisiones clave como vivienda, consumo y formación adicional. A nivel social, esta exclusión temprana genera frustración acumulada. La sensación de estar preparado pero no ser considerado erosiona la confianza en el sistema. El esfuerzo educativo pierde sentido cuando no encuentra traducción en oportunidades reales y sostenidas. Las ciudades también sienten el impacto. Sectores enteros pierden dinamismo cuando una generación completa queda al margen del empleo formal. El consumo se retrae, los alquileres se ajustan y la movilidad social se ralentiza, creando un círculo difícil de romper. Esa ruptura no solo afecta a quienes intentan entrar, sino también a quienes buscan volver después de una salida inesperada. Y ahí aparece otra grieta profunda en el sistema. 4. La experiencia se vuelve una desventaja. Durante décadas, la trayectoria laboral fue sinónimo de valor. Hoy, para muchos trabajadores con años de recorrido, esa experiencia se convirtió en un obstáculo. Al perder su empleo, descubren que el mercado interpreta su perfil como costoso, rígido o difícil de adaptar, independientemente de sus capacidades reales. Las búsquedas se alargan y las respuestas se diluyen. Currículums sólidos quedan sin respuesta y entrevistas prometedoras se enfrían sin explicación. El tiempo sin ingresos se extiende y la presión financiera crece de manera silenciosa pero constante. En este escenario, los ahorros destinados al retiro comienzan a utilizarse para cubrir gastos básicos. Lo que debía asegurar el futuro se convierte en un salvavidas inmediato. Cada mes sin empleo erosiona no solo la estabilidad presente, sino también la seguridad de largo plazo. Las empresas, enfocadas en optimizar costos, prefieren perfiles más jóvenes o con salarios más bajos, incluso si eso implica perder conocimiento acumulado. La experiencia deja de verse como un activo estratégico y pasa a percibirse como una carga presupuestaria. Esta exclusión tiene efectos invisibles pero profundos. Se rompe la transmisión natural de saberes entre generaciones, se debilita la mentoría y se pierde memoria organizacional. El sistema se vuelve más frágil, aunque en el corto plazo parezca eficiente. A nivel personal, el impacto es devastador. La identidad profesional construida durante años se ve cuestionada y la reinserción se vuelve un proceso largo y desgastante. La incertidumbre se instala como un estado permanente. El mercado laboral, al cerrar la puerta a la experiencia, reduce su capacidad de adaptarse a crisis futuras. La diversidad de perspectivas se achica y las soluciones se vuelven repetitivas y limitadas. Cuando nadie logra entrar y pocos consiguen regresar, la estructura completa comienza a fallar, y en ese vacío surge un negocio que promete respuestas rápidas a problemas profundos. 3. Surge la industria de la esperanza. En un mercado con menos empleos reales, crece un ecosistema que promete ventajas competitivas. Plataformas de postulación automática, cursos acelerados y servicios de optimización constante de perfiles se multiplican con rapidez. Algunos aportan herramientas útiles, pero muchos se sostienen sobre la urgencia y la incertidumbre de quienes buscan trabajo. Esta industria se alimenta de una narrativa clara. Si el acceso falla, la responsabilidad recae en el individuo. Siempre hay algo más que mejorar, aprender o pagar para destacar. El problema sistémico se disfraza de carencia personal y se traslada la carga al trabajador. El efecto colectivo es contraproducente. Miles de postulaciones automáticas saturan los procesos de selección y obligan a las empresas a endurecer filtros. La interacción humana se reduce y los algoritmos ganan protagonismo, alejando aún más a quienes buscan una oportunidad genuina. La competencia se vuelve impersonal y masiva. El currículum deja de ser una historia profesional y se transforma en un conjunto de palabras clave. La búsqueda de empleo se asemeja a una carrera técnica más que a un encuentro entre necesidades y capacidades.
Mientras tanto, el gasto en estos servicios aumenta. Personas con ingresos reducidos invierten en promesas de visibilidad que rara vez garantizan resultados. El dinero circula, pero no hacia la creación de puestos, sino hacia intermediarios de la expectativa. Este fenómeno refuerza la desigualdad. Quienes pueden pagar más herramientas acceden a mejores posiciones en los sistemas automatizados, mientras otros quedan relegados sin saber por qué. La meritocracia se diluye entre capas de optimización artificial. A largo plazo, la industria de la esperanza no resuelve el problema de fondo, solo acelera procesos que ya estaban tensos y desplaza la atención lejos de las causas reales de la escasez laboral. 2. La automatización redefine el empleo. La promesa de eficiencia tecnológica esconde una verdad incómoda. Producir más con menos personas ya no es una aspiración, es una práctica extendida. La incorporación de sistemas inteligentes avanza primero sobre tareas repetitivas y funciones de apoyo, aquellas que históricamente servían como puerta de entrada al mercado laboral. El impacto inicial parece silencioso, pero modifica la estructura completa del trabajo disponible. Este proceso tiene raíces económicas claras. Tras años de presión sobre márgenes y expectativas de rentabilidad, las organizaciones encontraron en la automatización una respuesta directa al costo laboral. La inversión en tecnología se justifica como ahorro a largo plazo, incluso cuando desplaza empleos que sostenían comunidades enteras. La decisión no es técnica, es financiera. La contratación cambia de naturaleza. Con menos puestos disponibles, los criterios se vuelven más estrictos y la tolerancia al aprendizaje disminuye. Cada vacante se convierte en una apuesta que debe rendir resultados inmediatos. El error, antes parte del proceso formativo, pasa a ser un riesgo inaceptable. Este entorno afecta de manera desigual. Los roles iniciales desaparecen más rápido, cerrando caminos de progreso interno. Sin esos escalones, la movilidad laboral se debilita y el ascenso se vuelve una excepción. La pirámide se estrecha desde la base, dejando a muchos fuera sin alternativas claras. Incluso cuando la tecnología no cumple todas sus promesas, el efecto no se revierte. Las inversiones fallidas presionan balances y desencadenan nuevos ajustes. En lugar de crear empleo, los proyectos inconclusos se traducen en recortes adicionales para compensar pérdidas. El resultado es una sensación de fragilidad permanente. La seguridad ya no proviene de la experiencia acumulada, sino de la capacidad de encajar en sistemas cambiantes. El trabajo deja de ser un espacio de desarrollo para convertirse en un territorio de constante evaluación. Este escenario no pertenece a un mañana lejano, ocurre ahora y redefine las reglas de estabilidad conocidas. Y esa redefinición prepara el terreno para una ruptura aún más profunda en la idea misma de empleo seguro. 1. El modelo de estabilidad se rompe. Durante décadas, la relación laboral se construyó sobre previsibilidad. Permanecer en una empresa implicaba continuidad, beneficios crecientes y cierta protección frente a crisis externas. Ese acuerdo implícito comenzó a erosionarse cuando las organizaciones descubrieron que podían funcionar con estructuras más livianas y ajustes frecuentes. La experiencia reciente consolidó esa lección. Operar con plantillas reducidas dejó de ser una medida de emergencia y se transformó en estrategia permanente. Los despidos se integraron a la gestión cotidiana como una herramienta más, normalizando la incertidumbre para millones de trabajadores. Este cambio responde a una lógica de flexibilidad extrema. Adaptarse rápido a ciclos económicos cortos exige reducir compromisos de largo plazo. El empleo estable se percibe como rigidez, mientras la rotación se interpreta como eficiencia operativa. Las consecuencias se extienden más allá del individuo. Comunidades enteras pierden anclas económicas cuando las empresas ya no garantizan continuidad. El consumo se vuelve cauteloso, la inversión personal se frena y la planificación familiar se posterga indefinidamente. A nivel psicológico, la ruptura es profunda. La identidad ligada al trabajo estable se desarma y es reemplazada por una lógica de supervivencia laboral. La carrera deja de ser un recorrido y pasa a ser una sucesión de episodios inciertos. Este nuevo modelo redefine la toma de decisiones. Elegir dónde vivir, cuándo endeudarse o cómo ahorrar depende de ingresos que ya no prometen durar. La vida se organiza alrededor de la posibilidad constante de un ajuste inesperado.
Cuando un sistema cambia de forma permanente, ignorarlo tiene un costo alto. Comprender esta transformación no garantiza protección, pero sí permite actuar con mayor claridad. Y en un entorno así, la información se convierte en una de las pocas herramientas disponibles para no quedar atrás. ¿Crees que el mercado laboral en Estados Unidos todavía puede recuperarse bajo este modelo? ¿O estas señales indican un cambio estructural irreversible? Deja tu opinión en los comentarios y participa en el análisis colectivo de lo que está ocurriendo. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.